compartir pantalla. Y bueno, entonces vamos a descargar AutoCAD, ¿sí? Yo ya entré al, al sitio, pero bueno, vamos a hacerlo desde cero, ¿cierto? Entonces, en Google podemos digitar Autodesk, que es la empresa que fabrica o que desarrolla AutoCAD. Entramos en la primera página que encontremos, Latinoamérica Autodesk, o incluso aquí ya está AutoCAD, ¿no? Entonces, en el link que diga AutoCAD, pues le podemos dar también. Entramos y aquí podemos observar que hay ya un link que nos dice la descarga gratuita, ¿cierto? Entonces, vamos a darle clic ahí. Dice, seleccione su versión de prueba. Entonces, pues, vamos a darlo ahí en AutoCAD el primero, ¿sí? Porque lo de acá, pues, son otras especialidades de AutoCAD. Incluso hay uno para Mac, el que tenga Mac. Pero entonces, para Windows normal, ¿sí? Lo dejamos ahí tal cual como está, AutoCAD. Vamos a darle siguiente. Aquí dice plataformas disponibles. Es decir, el AutoCAD que ya vamos a bajar es un AutoCAD de 64 bits. Entonces, vamos a darle siguiente. Y dice aquí, vamos a decir que este software lo utilizaremos como alumno o profesor. Y dice, los alumnos, los profesores y la institución académica, todo el mundo pueden tener acceso gratuito al software de Autodesk. Entonces, vamos a darle aquí, ir a comunidad de educación. Y bueno, menciona que hay que crear una cuenta. Esto es nuevo porque pues antes no se pedía. Entonces, va a tocar pedir una cuenta. O qué pasa si yo me vuelvo acá y digo un usuario empresarial. Vamos a ponerle español, ¿sí? Para no hacer registro, ¿ya? Y digamos siguiente. Bueno, nos pide cuenta, ¿no? No importa, bueno. Va a tocar, va a tocar hacer todos estos pasos cada uno en sus computadores. Porque la verdad es que la última vez que descargué, no me lo esperaba, descargué gratuitamente esta versión, pues la dejaba descargar, ahora veo que pide registro, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer todo esto cada uno en nuestros computadores, ¿vale? Y nos vamos a registrar y toda la cosa, ¿de acuerdo? Entonces, les recuerdo, es entrar a Google, escribir Autodesk, vamos a hacer todo este proceso, ¿listo? Entonces, Google, todos allá en los computadores, muchachos. Autodesk y AutoCAD, ¿listo? Vamos a dar aquí, descargar versión gratuita. Y vamos a decirle AutoCAD. ¿Estamos todos ahí más o menos? Sí, señor. Listo. Entonces, AutoCAD, siguiente, siguiente. Y vamos a decir pues que alumno, sí, alumno o profesor. Ir a la comunidad de educación. ¿Estamos ahí?
Sí, profe. Listo, vamos para allá. Y como no tenemos cuenta, ¿sí? O sea, entonces vamos a crear una. Vamos a decirle crear una cuenta. Entonces, país, Colombia, función educativa, pues usted digitará estudiante, en el caso mío sería educador, pero bueno, voy a hacerlo como estudiante también. ¿Listo? Tipo de institución, institución, bueno, universidad, y bueno, y pide fecha de nacimiento. ¿Estamos ahí llenando el formulario? Bueno, entonces, siguiente, nombre. Parece ser que yo ya me he registrado, pero bueno, no recuerdo. Voy a poner otro correo. Confirmar correo y una contraseña. Bueno, acepto los términos y se le dice crear cuenta. Vamos al correo a confirmar el registro. Damos clic en verificar correo electrónico y decimos que listo. Profe, ¿Sí? buenas tardes. Buenas Sí, tardes. tengo una duda, es que yo ya lo había descargado, pero porque mi papá pues maneja mucho eso en la empresa de él, entonces él me dejó el programa como tal. No sé si tengo que volver No, no, a inscribir mi cuenta o qué. no, pues si ya dispones de él, entonces no, pues esto no es necesario que lo hagas. ¿Sí? Ah, ok. Listo, entonces bueno, sigo con los demás. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Sí, bueno, estamos en el registro. Pues si esto está grabado, entonces yo cuando te hagamos el registro y descarguemos, yo puedo subir este video rápidamente a YouTube para que pues tengan, eh, pues vean lo que hemos hecho, ¿sí? Igual pues yo creo que voy a una velocidad pues moderada para que los demás me vayan siguiendo, ¿no? Entonces vamos aquí en área de estudio, cualquier cosa, ¿sí? Arquitectura puede ser, ingeniería. Eh, dice que matriculado desde, entonces vamos a poner pues, ustedes entraron ahora, ¿no? Entonces desde agosto de este año y pues, ¿cuándo se planean graduar? Ahí en diciembre del Profe, ¿qué es eso? 2023. ¿Usted acabó de llegar? Sí, profe, apenas pude Bueno, ingresar. entonces estamos haciendo un registro para descargar AutoCAD, ¿sí? Ya hemos avanzado, entonces pues no me puedo volver, pero pues el video va quedando grabado, ¿listo? Profe, la clase no empezaba a las 1:45, pensé que empezaba a las 1:45. ¿A las qué? ¿A qué hora empieza la clase los domingos? Quedamos que a la misma hora del sábado, o sea, 1:30. Qué pena entonces, llegué tarde, pero Bueno, no. no te preocupes, tranquilo. Vamos bueno, siguiente, nombre de la institución. Uy, Ah, incluso sale aquí, ve, o sea, está dentro de la base de datos, el CCEP, listo. Siguiente,
y la cuenta quedó establecida. Continuar. Bueno, a ver, ahora llegamos a esta misma parte donde estábamos. Esperemos a ver qué está cargando, ¿sí? Me imagino yo que aún necesitamos confirmar si reúne los requisitos para conseguir acceso para educación. Empezar ahora. Bueno, se ha vuelto un poco complicado esta descarga, pero bueno. Ahí va quedando todo grabado. Pues vamos a dar clic en empezar ahora. Vamos a ver con qué sale. Verificar, sí, listo. Verificar. Y los documentos preferidos son, entre otros, los siguientes. Está pidiendo más documentos. Dice que tienes 14 días para cargar bueno, una documentación. Dice carta de confirmación emitida por la institución educativa, una copia de identificación de estudiante. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a darle cancelar. Luego lo subimos. Y... Profe, yo lo hice por empresarial y ya está descargando. ¿Sí? Sí, es más fácil. Bueno. O sea, coloca, en vez de colocar por educación, lo coloqué por usuario, le coloca el nombre de uno como si uno fuera la misma empresa y ya. Ya, ya está ¿Y empresarial descargando. consiste en cualquier empresa? Sí, haga de cuenta que la empresa es uno coloca el nombre y le coloca el teléfono celular ahí, ya está descargando. Bueno. De todos modos, pues hemos llegado hasta aquí. Vamos a ver si dándole clic aquí en AutoCAD, pues descarga. Aunque él está metiendo mucha traba, ¿no? Me dice que suba unos documentos. Yo creo que va a tocar hacer... Por empresarial me pidió que instalara una aplicación llamada Duo Mobile y solamente escanea un código QR y ya lo descarga. Ya. Bueno, entonces... Vamos a hacerlo por allá. Vamos a Autodesk. AutoCAD. Descarga la versión de prueba gratuita. No, gracias. Bueno, AutoCAD, siguiente. Siguiente, elija una opción, entonces un usuario empresarial. Vamos a hacer esto en español. Siguiente. Nombre de la compañía, digamos que José también. Toca país. No, los opcionales no le ponga. ¿Cómo? Solo el teléfono. ¿Solo el teléfono? No, el teléfono sí. Ya. Y el nombre ya. Listo. Comenzar descarga. Sí, señor. Muy fácil esta parte. Bueno. Pero igual tuvimos que haber llenado un registro o solo fue todo así sin registro. Pues yo llené el registro. Ya grabar para pues mostrarles o que hagamos algunos ejercicios mientras descargan a ustedes, se les descargan a ustedes el software, ¿listo? Entonces, ¿están viendo mi pantalla? ¿Están viendo en este momento la pizarra? Señor. Listo. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer un ejercicio entonces donde vamos a aplicar trigonometría y este es un ejercicio aplicado ya a un campo que se llama la estática, que de hecho es una asignatura que ustedes van a ver más adelante, ¿sí?
Entonces, el ejercicio plantea lo siguiente. Tenemos aquí una viga. Bueno, esa es una viga. Y tenemos una fuerza totalmente perpendicular. Y por aquí tenemos otra fuerza perpendicular. Y por acá tenemos pues unas distancias que también vamos a colocar aquí. De aquí a aquí a esta fuerza hay 2 metros. De aquí a aquí hay 3 metros. Pero entonces tenemos una fuerza que no actúa perpendicular, sino que actúa en forma inclinada. ¿Sí? Yo dibujo flechas porque las fuerzas son vectores, ¿sí? Entonces, aquí vemos que bueno, vamos a colocar las magnitudes. Esta es una fuerza de 2 newtons, 3 newtons, y esta es de 4 newtons, ¿sí? Esta fuerza, pues está, digámoslo así, inclinada, ¿sí? Y este ángulo entre la viga y la inclinación de la fuerza es de, vamos a poner aquí, de 30 grados, ¿sí? Entonces, tenemos también que aquí la distancia es 2 metros, ¿sí? Y que toda la viga tiene una distancia total de 10 metros o 9 metros. 8 metros, pues. ¿Listo? Entonces, resulta que en estática, ¿sí? Cuando uno plantea una sumatoria de fuerzas en el eje X y luego en el eje Y, ¿sí? Pues uno mira en el eje X, ¿sí? Esa sumatoria de fuerzas en el eje X debe dar igual a 0. Pero entonces uno debe mirar qué vectores hay totalmente horizontales. De momentos horizontal pareciera que no hay ninguno, ¿sí? En cambio, en sumatoria de fuerzas en Y, yo hago una sumatoria de fuerzas en Y lo igual va a 0. En Y veríamos que tenemos esta fuerza de 2 newtons porque está totalmente perpendicular, ¿sí? Pero entonces uno plantea esto, ¿no? Menos 2 newtons porque va para abajo, menos 3 newtons, y aparentemente no habría más. Pero digo aparentemente porque en realidad sí hay, dado que esta fuerza que está inclinada, ¿sí? Esta fuerza que está inclinada, cuya magnitud es de 4 newtons, ¿sí? En realidad se descompone en su componente horizontal y en su componente vertical, ¿sí? Cada vez que se tenga un vector, ¿sí?, inclinado, él tiene componentes en X y en Y. ¿Esas componentes qué sentidos toman? Pues miren la flecha donde está. Entonces, aquí en la colita del vector, ¿sí?, la componente horizontal inicia ahí en la cola del vector principal y su flecha va aquí, ¿sí? O sea, nace en la cola también del vector principal y su sentido es hacia donde se encuentra la flecha del vector principal. Y la componente en Y sería esta aquí, que nace también en la cola del vector principal y termina aquí junto, ¿sí?,
con la flecha del vector principal. Entonces, aquí tenemos la componente de la fuerza en X, ¿sí? Y la componente de esta fuerza en Y, ¿sí? Entonces, independiente de todo este preámbulo acá, ¿sí? Y pues no pretendo adelantarme a esa asignatura, ¿sí? Pero la concentración y la parte que nos interesa a nosotros está aquí en este vector, ¿sí? ¿Por qué? Porque como se descompone en X y en Y, pues yo esto lo puedo tratar como si fuera un triángulo, ¿sí? Esto lo puedo tratar como si fuera un triángulo y aplicar los conceptos que hemos venido viendo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, entonces, ¿cuál sería la componente en X y cómo quedaría la componente en Y? Entonces, hacemos lo siguiente. Esta flecha, entonces, tendría lo siguiente. Vamos a tratarla como si fuera la hipotenusa, ¿sí? Vamos a tratarla como si fuera la hipotenusa. Y, bueno, hagámoslo con líneas. Esa fuerza entonces sería esta, ¿sí? La fuerza en X, vamos a ponerla con un rojito, sería esta. Y la fuerza en Y sería esta, ¿no? Fuerza en Y y fuerza en X. Y se menciona que el ángulo o este ángulo es 30 grados. Esta hipotenusa pues mide 4 newtons, ¿sí? Uno dirá, pero ¿por qué es? ¿Cómo así que mide 4 newtons? Sí, o sea, es decir, todos esos teoremas de la geometría se pueden extender a otras áreas de la física. Y en este caso, este vector, que no es una distancia, sino una fuerza, pues se puede decir que esta hipotenusa mide 4 newtons, ¿sí? Entonces esta hipotenusa mide 4 newtons, ¿sí? Entonces, viendo así este ejercicio como un triángulo, ¿sí? Nos podríamos atrever a decir que Fx, o sea, la componente en X, ¿sí? De esta fuerza, sería igual a ¿qué? ¿Quién me ayuda ahí con eso? Recuerden que aplicando identidades trigonométricas. Y aplicando identidades trigonométricas, Fx sería igual a ¿qué? Yo les ayudo. Si yo digo que tengo seno de 30 grados, ¿a qué tendría que ser igual el seno de 30 grados? ¿Mm? ¿Quién sobre quién? ¿Cateto adyacente o cateto opuesto? ¿Nada? Bueno. Si yo analizo este triángulo, digo que el seno de 30 grados, entonces el seno de 30 grados es, ¿qué? Cateto opuesto. ¿Quién es el lado opuesto a este ángulo? F sub y, ¿no? FY. ¿Sobre quién va esto? ¿Cateto opuesto sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre hipotenusa, ¿no? ¿Y la hipotenusa cuánto es? 4. 4. Pero 4 newtons. Entonces, F sub y es igual a 4 newtons por el seno de 30 grados. Ah, ahora si planteo el coseno, sigo coseno de 30 grados, ¿a qué es igual entonces ahora coseno? ¿A qué cateto? Al adyacente, ¿no? ¿Y cuál es Cateto el cateto adyacente que sobre está adyacente a hipotenusa. 30? ¿Ah? ¿Cuál es el cateto que está adyacente a 30? El de abajo. FX. Fx, ¿no? FX. Entonces, Fx sobre quién? 4N. Sobre 4 newton.
Por lo tanto, Fx es igual a 4 newtons por el coseno de 30 grados. Entonces, así es como queda descompuesta las fuerzas cuando hay una fuerza inclinada, así es como se determina la componente en X y la componente en Y. Entonces, cuando uno resuelve este tipo de problemas, ya aquí uno plantea, vean, miren, entonces tenemos en Y. Gracias. Otro ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos un cajón, ¿sí? Y estamos por acá, como en una plataformita. Y por aquí hay un personaje. ¿Sí? Que está tirando con un cable, ¿sí? Está jalando pues con un cable, ¿cierto? Entonces, como le está jalando con un cable, pues aquí en esta cuerda, ¿sí? Se genera una fuerza de tensión, ¿sí? Y entonces tenemos ahí una fuerza de tensión e inclinada, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál será la componente en X y cuál será la componente en Y si aquí tenemos un ángulo de 45 grados? ¿Sí? Entonces es muy simple, ¿sí? Vuelve y juega, es entonces tomar el vector inclinado, ¿sí? T, y sabemos que entonces aquí hay una componente en X, Tx, y acá una componente en Y, de Y. Y este ángulo me dice que es de 45 grados. ¿Sí? Entonces, si lo quiere ver un poco más sencillo todavía, entonces trace T como si fuera una hipotenusa, ¿cierto? Trace entonces la componente en X como si fuera un cateto y, la componente en Y como si fuera el otro cateto. Y entonces el ángulo de 45 es este de aquí. Y esta es T. Esta es TX. Aquí pongamos que es TX. Y TY está aquí, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale TX y cuánto vale TY? Otra vez, ¿quién me ayuda? Aquí sí necesito que me ayuden porque ya se me olvidó. ¿Cómo haría? Tengo el ángulo de 45. ¿Qué puedo decir, por ejemplo? ¿Qué identidad trigonométrica podría aplicar? ¿Quién me ayuda? O sea, no, profe. Listo. Entonces alguien dice seno de quién, pero seno de quién. Teta. 45. Listo. Entonces me dicen que seno de 45 grados sería igual a quién. Tensión de Y. A T sub Y sobre quién. ¿Sobre T? ¿Sobre quién? Sobre T. Eso, sobre T. Entonces, TY sería igual a T por el seno de 45 grados. Listo. ¿Y TX cómo lo saco? ¿Mm? Coseno. Eso.
Entonces, con el coseno de 45 grados, diría que el coseno de 45 grados es cateto adyacente, que sería Tx. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa que es T. Por lo tanto, Tx sería igual a T por el coseno de 45 grados. Muy bien. ¿Estamos claros ahí? ¿Los ejercicios han sido claros, muchachos? Señor. Sí, listo. Bueno. Vamos a plantear este otro. Un clásico. Tenemos una rampa y por esa rampa se está desplazando está cayendo una caja, ¿sí? Esa caja, pues en su centro de gravedad, así sea que esté inclinada, pero siempre todo objeto apunta totalmente de manera vertical, ¿sí? Su peso, ¿sí? Recuerden que peso es masa por gravedad. Sí, esto es de física, pero este es un vector de fuerza también, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿sí? Bueno, aquí hay un ángulo también. Este ángulo es, vamos a ponerlo teta, ¿listo? Entonces, la pregunta es, como él está inclinado, ¿cierto? Es decir, si este cartón, perdón, no, esta caja, pues está sobre un plano totalmente horizontal, ¿sí? Lógico, también su peso sigue estando aquí en el centro y apuntando también de forma vertical, ¿sí? Siempre. Y acá entonces en el plano inclinado también apunta vertical, pero cuando ya está el plano inclinado salen componentes en X y en Y, mientras que aquí no hay componentes ni en X ni en Y, o sea, la única componente, o sea, como esta fuerza está totalmente perpendicular, pues va en el eje Y solamente, ¿sí? Entonces, aquí las componentes que se crean aquí serían las siguientes. Una que va totalmente, o sea, yo voy a plantear los vectores y ustedes me dicen aquí son iguales, ¿sí? Yo igual en un ejercicio, si hacemos un parcial más adelante, yo este tipo de cosas, yo le doy cierta información, ¿sí? Porque es que estas cosas son de física, ¿sí? Y el curso ahorita no es de física, es simplemente que a través de la geometría y el dibujo podamos interpretar algunas cosas, ¿sí? Entonces, la descomposición de las fuerzas aquí serían una, siguiendo la dirección o sea, una totalmente paralela a esta inclinación, ¿sí? Y la otra, pues siempre es perpendicular al vector verde, ¿no? Entonces, la otra vendría así, ¿sí? Entonces, tengo entonces los siguientes vectores, ¿sí? Tengo W, tengo por aquí, vamos a llamar este WX, y a este WY, ¿sí? Entonces, aquí
La cuestión es que si vemos esto como un triángulo, entonces tendríamos W por aquí, tendríamos esta por aquí y tendríamos, sería WX, esta sería W, ¿sí? Y tendríamos la otra así. Donde los 90 grados están entre este y este, ¿sí? Porque este es WY. Y siempre estos van perpendiculares, ¿sí? Entonces, la pregunta es, teta, entonces, ¿dónde iría aquí? ¿Será que va aquí o aquí? Averigüémoslo acá, ¿sí? Mire que aquí tenemos lo siguiente. Este vector W, ¿sí? Es perpendicular ¿a quién? A este lado, ¿sí? Mientras que este lado es perpendicular a este, ¿sí? Entonces, yo puedo decir o afirmar de que este ángulo teta, ¿quién lo forma? Este con este, ¿sí? Pero esta fuerza, al ser perpendicular a esta, y luego esta, al ser perpendicular a esta, entonces se podría afirmar de que este ángulo teta también está compuesto por estas dos, ¿sí? Entre WY y W está este mismo ángulo teta, ¿sí? Aquí. ¿Por qué? Porque hay una ley geométrica que dice, si sabemos que teta claramente está compuesto entre estos dos, ¿sí? Entre este lado, ¿sí? Y este lado. Pero también vemos que este W es perpendicular a este, ¿sí? Y que esta lineecita verde es perpendicular a este plano inclinado. Entonces, cuando sucede que hay otras dos líneas perpendiculares a las líneas que forman un ángulo, entre esas otras dos líneas también se forma ese mismo ángulo. Vamos a hacerlo un poco más claro, a poner nombres. Vamos a decir que esta línea inclinada se llama L, ¿sí? Esta se llama H, ¿sí? Y esta hemos dicho que llamaba que WY. Entonces, miren, el vector W es perpendicular a la línea H, ¿sí? Y WY es perpendicular ¿a quién? A L, ¿sí? Como H y L forman un ángulo teta, ¿sí? Y W y WY son perpendiculares a ellas respectivamente, entonces el ángulo que forman ¿quién? W y WY es teta también, ¿sí? Entonces eso es también un pequeño truco geométrico, ¿sí? Para uno deducir ángulos también, ¿sí? Entonces, como aquí, entonces ya sé que ese es el ángulo, ¿sí? Entonces yo puedo decir que es entre W y WY, ¿no? Entonces, ese ángulo es aquí, teta,
¿sí? Entonces, aquí lo que también haría es que si planteo un seno de teta, ¿sí? Sería, ¿quién está opuesto a teta? WX sobre la hipotenusa que es W. Entonces, WX es igual a W por el seno de teta. Mientras que si planteo con el coseno, sería WY sobre W, y WY sería W por el coseno de teta, ¿sí? Entonces, lo que quiero que de este ejercicio comprendan es la parte que les expliqué de por qué llegué a deducir de que este ángulo es teta también, ¿sí? Pasa así, ¿no? O sea, si yo tengo una línea y esta, formando aquí este ángulo teta, ¿sí? Y yo tengo otra línea que aquí es perpendicular, ¿sí? Y si yo trazo una línea también perpendicular a esta, a esto voy, vamos a hacerlo así. Esta línea es perpendicular aquí, a esta, pero esta línea la sigo pasando por acá. Resulta que aquí, pues se cruzó con esta otra, ¿sí? Entonces, este ángulo que forman estas dos también es teta, ¿sí? No sé si esa parte me la entendieron, porque es un truco muy, muy usado, pues, en geometría, ¿sí? Vamos a ponerlo otra vez acá un poquito más claro. Otra vez. Vamos a suponer que tengo una línea L y una línea H. L y H forman el ángulo teta, ¿sí? Ahora voy a trazar otro par de líneas. Una línea de color verde ahí, que voy a llamar A, ¿sí? Pero A y L son perpendiculares. O sea, aquí forman un ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Ahora, si trazo también otra línea perpendicular a H, ¿sí? O sea, tracé A, que es perpendicular a L. Ahora voy a trazar la línea B, que es perpendicular a H. Y esta es la línea B. Y esa línea, pues, se proyecta, traspasa por acá, sigue, y llega un momento en que se cruza con A. Entonces, este ángulo que forma A y B es también teta, ¿sí? Entonces, esta regla sí quiero que quede clara, y es que sabemos que H y L forman un ángulo teta, ¿cierto? Que ahí está claro. L y H forman este ángulo teta, ¿sí? Ahora, tenemos A es perpendicular ¿a quién? A es perpendicular ¿a quién, muchachos? A L. A L. Y tenemos que B es perpendicular ¿a quién? A H. A H. Entonces, ¿sí? Aquí viene ya la síntesis. Entonces, A y B forman
también un ángulo teta, obviamente igual al formado por H y L. ¿De acuerdo? Esto de pronto, ya porque ya el ejercicio, ¿sí? Y se prestó, pero de pronto no lo vimos en los fundamentos de geometría, pero aprovecho para mostrárselo el día de hoy, ¿sí? Y esto es muy fundamental. Se van a acordar de mí cuando vean física y entren a estudiar este tipo de ejercicios, donde pues básicamente a veces a uno le dan pocos datos en cuanto a ángulos, ¿sí? Pero uno puede darse cuenta que mediante este tipo de reglas los ángulos pueden salir muy fácilmente, ¿sí? Entonces, eso les quería mostrar, ¿sí? ¿Fue claro esta deducción? ¿Sí? Sí, profe. Sí, dime. No, que sí, fue claro. Listo, sino que te escuchó muy pasito, pero bueno, bien. Listo, entonces pregunto, en este tiempo que ha pasado, ¿cómo les ha ido con las descargas? Profe, pues a mí ya se me terminó de descargar, aunque ahí me está pidiendo correo y pongo unos permisos. Correo, unos permisos para qué, para instalar. No, como para dejarle una cuenta ahí predeterminada, algo así. Ah, ya, listo. Un momento. Resulta que yo tengo aquí, voy a compartir pantalla. Aquí tengo el AutoCAD, ¿sí? Cuando esto pues es el primer pantallazo, yo lo tengo en inglés. Vamos a decirle aquí nuevo. Siempre que digamos nuevo, aquí entre las plantillas que él ofrece, siempre vamos a seleccionar ACAD. Aquí está ahí por defecto. ACAD.dwt. Entonces, yo puedo trazar líneas con el comando, aquí están, aquí en la pestaña Home, pues están todos los comandos, líneas, círculos, arcos. Si yo quiero mover una línea, hacerle un espejo, escalarla, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, vamos a colocar, vamos a hacer una línea, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner una línea. Mire que aquí, si usted observa, mire que aquí esta línea va creciendo y su distancia va creciendo y también hay un ángulo ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso está basado en coordenadas polares, ¿cierto? Porque esta distancia, ¿qué sería? R. Y ese ángulo, ¿qué sería? Teta, ¿no? Entonces, mire que él va dibujando basado en coordenadas. Por eso es que, mire, por ejemplo, en estos momentos la R vale 6.49 y teta 152. Sino que si solamente estamos viendo esto desde el punto de vista de dibujo, solamente estamos viendo una línea, ¿sí? Pero geométricamente hablando, el programa está desarrollado con principios geométricos, ¿sí? Entonces, si yo doy clic ahí, ya quedó la línea, ¿sí? Entonces, el ángulo desde una línea horizontal, este ángulo que hay de aquí hasta aquí es en coordenadas polares, el que se mostraba hace un momento, ¿sí? Entonces, mire que pues AutoCAD pues está basado en todos sus principios, ¿sí? Bueno, vamos a trazar esta línea, ¿sí? Una línea cualquiera, con longitud cualquiera, pero totalmente pues horizontal. Vamos a trazar una que es totalmente vertical y vamos a trazar esta y ahí tenemos un ángulo, ¿cierto? Vamos entonces a trazar una línea, ¿sí? Totalmente perpendicular a a esta, y vamos a trazar una línea,
totalmente perpendicular ¿a quién? A esta. Pero entonces, AutoCAD tiene unas ayudas para saber si esta línea es perpendicular, ¿sí? Entonces, eso lo podemos ver acá, donde dice, en esta grilla, doy un clic derecho y le digo Snap Setting. Y acá hay algo que se llama Polar Tracking, no, más acá. Aquí en 3D Object Snap, la idea es que todo esto esté seleccionado, miren. ¿Por qué? Porque él indica en qué momento una línea va siendo perpendicular con otra, ¿sí? Entonces estas son ayudas de dibujo, ¿sí? Entonces si yo trazo aquí, ahora, una línea y busco que sea perpendicular a esta, entonces simplemente espero a que se produzca el icono que me indica que es perpendicular. Esto todavía no lo veo salir. ¿Qué pasa aquí? Dame un momento a ver. ¿Será que si los active? Dame un momento. Snap Setting 3D. Sí, ahí quedaron todos. Listo. Ah, ya. Es que no la estaba trazando desde la línea, pero es desde una parte desde afuera, ¿cierto? Hasta la línea. Entonces, trazo la línea y cuando llegue aquí, entonces empiezo a moverme hasta que ese puntero verde se convierta en el puntero de signo perpendicular, ¿sí? Entonces, ahí, ¿sí? Ahí dice que es perpendicular. Entonces ya sé que esta línea sí es perpendicular, ¿sí? Esta línea que tracé es perpendicular a esta línea, ¿sí? Entonces yo esta línea la puedo alargar, ¿sí? Con un comando que se llama extend, ¿sí? Entonces para ello selecciono estas dos líneas. Esto todo lo vamos a ver con detalle en otra clase, ¿listo? Esto es simplemente una demostración. Vamos a poner aquí extend y doy clic aquí. A ver. Extend. Vamos a ver. Extender. Ya, te toca seleccionar también la de acá. Entonces con esta la extiendo y alargo más la línea. Entonces, ¿qué busco? Busco encontrar, ¿sí? Busco encontrar si lo que dije hace un momento es verdad, ¿sí? Esta y esta las voy a unir bien, entonces esta la voy a mover para que esté justamente aquí, ¿sí? Entonces voy a medir este ángulo y se supone que este ángulo aquí debería ser el mismo. Vamos a ver.
Entonces, por aquí hay algo que es para medir. Dimensión. No, pero este es para medir distancias. Aquí. Angular. Entonces aquí dice que hay 25 y entre este y este hay 25 grados, ¿sí? Entonces mire que se cumple lo que les decía, ¿sí? Entre esta línea y esta hay 25, ¿sí? Pero, ¿por qué entre esta y esta también hay 25 y yo por qué lo deduzco tan fácil? ¿Por qué? Porque esta línea es perpendicular a esta, ¿sí? Y como esta es también perpendicular a esta, ¿sí? Entonces el ángulo que forman estas dos, ¿sí? Es también igual al ángulo que forman estas otras dos. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven, muchachos? Sí, señor. Bueno, entonces mire que aquí ya en el dibujo puedo pues empezar a ver que todos esos fundamentos que les he explicado se cumplen, ¿sí? Miremos, por ejemplo, el caso de la cuestión de las coordenadas, ¿sí? Yo puedo entonces activar el comando línea y empezar aquí a digitar coordenadas, por ejemplo, relativas, ¿sí? Entonces, vamos a digitar la coordenada, una serie de puntos en coordenadas relativas. Entonces, para ello, lo hago digitando arroba, ¿sí? 0, vamos a digitar el primer punto que siempre es el origen, ¿no? Entonces, 0, 0. Y ahí tracé el primer punto. Aquí es el origen, ¿sí? Voy con la siguiente. Arroba, ¿sí? 2,2, ¿sí? Y le doy Enter. Y él ya me va trazando la línea que va del origen a ese punto que ya escribí. Ahora voy a digitar la siguiente coordenada. Arroba, no sé, 3, 0. Y claro, me traza una ¿qué? Una línea horizontal, ¿sí? Y en relativas, ¿por qué? Porque esta distancia de aquí hasta aquí es 3. Porque recuerden que relativa es respecto a la anterior. Ahora mi origen es este, en donde estoy, ¿sí? Entonces voy a seguir digitando. Arroba, ¿sí? Así se digitan en AutoCAD, ¿no? Anteponiendo el signo arroba. Y luego viene la coordenada ya rectangular, ¿sí? Entonces aquí voy a digitar, por decir algo, menos 4, ¿sí? 0, ¿sí? O no, cambiemos aquí, 0, menos 4. Y claro, va a trazar una línea, trazo una línea perpendicular hacia abajo de 4 unidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque el origen era aquí y me fui 4 para abajo en Y porque la componente en X fue 0, ¿cierto? Y puedo continuar. Arroba, por decir algo, menos 3, 4. Y me fui hasta acá, ¿sí? Entonces, miren que pues digitando toda una serie de coordenadas relativas, pues voy formando una figura, ¿sí? Una figura que puede ser el corte que usted desee en una lámina que usted vaya a mandar a cortar, etcétera, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que dibujé esto.
¿sí? Dibuje esto. Y yo quiero sacarle el área y el perímetro a esto, ¿sí? Entonces, hay un comando, área, ¿sí? Enter. Y comienzo a dar clic en todos los vértices. Clic aquí, clic por acá, hasta que sombre todo. Y clic en este otro. Doy doble enter. ¿Y qué obtengo? Obtengo acá debajo, ¿sí? En esta barra que me muestra toda la información, obtengo la información del cálculo. Aunque toca, vale, aquí está. Área 17.2 y perímetro 22.20, ¿sí? Entonces, pues con esta pequeña demostración es, digamos, una forma de demostrar de que lo que hemos visto hasta ahora de fundamentos se cumple, ¿sí?